¿por qué tenemos que platicar de Chespirito sin querer queriendo? Luego de 8 semanas, largas semanas de ver cada jueves un capítulo de esta serie, por fin tenemos ya el aparato completo y podemos hablar de la serie. Una serie con tintes sumamente novelescos, sobre todo conforme va avanzando, o sea, en el cuarto, quinto capítulo se va haciendo cada vez más novelesco, y que no me quedó muy claro de qué trataba. Si trataba de hablar del legado de Roberto Gómez Bolaños o trataba de poner a todo el mundo en contra de Florinda Mesa. Como contexto, todos los mexicanos, latinoamericanos, mucha gente alrededor del mundo sabe y sabemos quién es Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, para los cuates como le decían, que bien su legado te puede gustar o no, eso es completamente independiente, pero es innegable, no podemos decir como que no, es que no me gusta y lo ignoraré, no. Tenemos que aceptar que fue un parteaguas para la televisión en México. Desde sus inicios en la televisión mexicana y cómo evolucionó su figura con el paso del tiempo, llegó a miles de millones de personas y esta serie trata un poco de eso, en parte. Y en otra gran parte también se centra en hablar como del chismecito o la funa, que le gusta mucho a estas generaciones actuales. Antes de hablar de la serie, también quiero aclarar que a mí la comedia de Chespirito no es algo que me guste, sinceramente jamás fue lo mío, no lo disfrutaba, me parecía un poco burda, pero también puedo aceptar que para mucha gente sí era muy inteligente o tal vez buena. En retrospectiva hay que decir que ahora esta comedia, si la ves en estos momentos, puede dar hasta un poquito de cringe, pero hay que entenderla dentro de su contexto. No estoy comparando, pero si quisiéramos hacer como un símil, es como si te gustara, por ejemplo, la comedia de los argentinos, los Lelutiers o los Monty Python, que ahora si la ves vas a decir como que ok, no encajo, no conecto, pero es que hay que ver eso, hay que ver las cosas dentro de su tiempo, dentro de su pasado, porque juzgar la sabiduría del presente con la ignorancia del pasado es una de las cosas más absurdas que podemos hacer los seres humanos. En este punto, ahora sí tenemos que hablar otra vez de la serie y de esta icónica figura de Chespirito, porque la serie se basa en la biografía de Chespirito. O se basa un poco, porque obviamente dramatiza. Se toma una serie de permisos enormes para exagerar, transgredir o, pues sí, trastocar la verdad y cómo pasó. Y todo lo lleva a diferentes épocas. Épocas que obviamente tienen una complejidad para ser representadas en pantalla. Todos estos ingredientes que acabo de mencionar se mezclan, se meten en una licuadora y nos da como resultado un tipo de licuado pintoresco, entretenido, no muy sustancioso, o sea, no con mucho sabor, pero sí chismoso. Chismoso y aparentemente bien diseñado. Me refiero a que se ve, en teoría, se ve bien. Con todo esto en mente, ahora sí vámonos con una sinopsis. Esta serie nos cuenta la vida de Roberto Gómez Bolaños, desde su infancia hasta convertirse en un ícono para la televisión latinoamericana. A lo largo de 8 episodios se exploran su carrera, sus relaciones personales, sus amores, desafíos y sacrificios, revelándonos al hombre detrás del genio creativo que dio vida a personajes como el Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado. El guión de esta serie, y es algo que hay que decir desde ahorita, lo hicieron dos de los hijos de Roberto Gómez Bolaños, Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández. Hijos, ya dijimos, de Chespirito, de su primer matrimonio, obviamente con su segundo matrimonio no tuvo hijos, y que no de forma lineal, porque no es lineal, al contrario va saltando en la temporalidad y algo revuelta, nos cuenta la historia de cómo este personaje fue creciendo. Desde su infancia hasta la desintegración del grupo grande que hizo con el Chavo del Ocho, etcétera, más o menos por ahí por los 80s. Cambia algunos nombres para no meterse en problemas de demandas y algunos momentos también son incluidos como de forma un poco onírica. Me refiero a que se llevan como a un plano diferente, un plano que no es tan real. El guión busca contar la historia paralela también, tanto de la creatividad de Roberto Gómez Bolaños como de su vida personal. Y si bien pone en balanza estas dos cosas, lo cierto es que al público le interesó muchísimo más la parte de su vida privada antes de que hable de su creatividad. La narrativa sí cae en muchísimos lugares comunes, no te voy a decir que no, y aunque trata de una historia real, transgrede esa misma realidad. Pero también hay que recordar que en este tipo de producciones, biopics, bioseries, como le quieras llamar, la verdad es muy trastocada porque existen 3 verdades en cualquier historia. Tu verdad, mi verdad y la verdad. ¿Cuál verdad se está contando aquí? Pues una parte de una verdad que fue escrita por los hijos de Roberto Gómez Bolaños. Lo que
no quiere decir que no tenga un análisis más profundo. Sí lo tiene, porque trata de tocar diferentes tipos de verdades, lo cual está bien, pero también se casa mucho con una sola verdad. La forma en la que abordan las relaciones de Chespirito y cómo lo congenia con sus creaciones me parece también bastante burdo. Me refiero a que el genio que tiene Chespirito o tenía Chespirito en estos momentos, cómo lo abstraen en la realidad o cómo lo colocan en la realidad es muy tonto. Un pequeño ejemplo. Imagínense que estamos platicando aquí ustedes y yo, y ustedes me dicen, ay, por Dios, es que me duele mucho la barriga, señor. Y yo dijera, ok, señor Barriga, qué buen personaje, vamos a hacer que un personaje se llame así. No estoy diciendo que no haya pasado, pudo pasar, pero la forma en la que nos lo muestran es tonto, y aparte nos lo repiten tantas veces que es muy cansado. El guión es eso, es novelesco, es cansado, llega un punto en el que ya ni siquiera es divertido y solamente terminas de ver la historia por el chismecito y por la funa a Florinda Mesa. Eso también hay que decirlo. Las actuaciones, tenemos un montón de gente actuando aquí. Pablo Cruz como Chespirito, Paulina Dávila como Graciela, Andrea Noli como la Bruja del 71, Juan Lecando como Kiko, Paola Montes Orca como María Antonieta de las Nieves, Eugenio Baritoli como Edgar Vivar, Miguel Islas como Don Ramón y un montón de gente más. Cada uno de ellos creo que no es que sean buenas actuaciones, sino que se mimetizan o buscan dramatizarlo bien. Pero también hay que decirlo, hay ciertas partes que parecen más una parodia que una interpretación. No todos, no quisiera señalar exactamente a uno porque creo que cada uno de ellos cae a veces en ese rango de parodia, pero creo que están bien. Básicamente todos están relativamente bien. Se nota que por lo menos estudiaron a cada uno de los personajes. La dirección es algo de lo cual tenemos que hablar porque hay 3 directores de estos 8 episodios. No sé cómo se dividieron exactamente cada uno de ellos, pero son Julián Tavira, Rodrigo Santos y David Ruiz, que por ahí estuve investigando. Cada uno de ellos estuvo, por ejemplo, dirigiendo partes de Luis Miguel la serie, de Jenny la película. Como que ya tienen experiencia haciendo esto. Aquí lo hacen de una forma en la que no sé exactamente quién dirigió cada uno, pero podría casi adivinar que sí son diferentes, porque el capítulo 1, 2 y 3 se ven con una estética que sí se repite en lo demás, pero con una estética llevada a la pantalla distinta. Y los últimos capítulos, sobre todo el 7 y el 8, es muy novelesco, y eso obviamente tiene que ver con la dirección, aunque también la fotografía es algo que hay que mencionar, porque Diana Garay, que también estuvo en Jenny, la película, y en Luis Miguel, lo hace bien, lleva bien la época, lleva muy bien la forma en la que se comulga, que está hecho todo entre los 60s, 50s, casi 70s, 80s casi. Se entiende, lo hace bastante bien, pero la dirección no le rinde el tributo que debería. La música, ese es un apartado que también me gustaría mencionar porque es interesante como Camilo Freudenthal, que estuvo por ahí también en Luis Miguel, Cindy la Regia, etc., busca repetir los recursos, por ejemplo, del Chavo del Ocho, con la marcha turca esta de Beethoven, que después se modificó, etc. Sí lo hace bien, pero también llega a cansar, sobre todo ya para el capítulo 7 u 8. En conclusión, esta serie la gente la está viendo por morbo, no tanto porque quieran saber el contexto de Chespirito. No sé si va a haber una segunda temporada, no me lo imagino, no creo, pero de que está generando audiencia, está generando audiencia. Lo que sí hay que decir, no todas las cosas que generan una audiencia o son muy populares, quiere decir que tengan grandes valores cinematográficos o que tengan una trascendencia, como por ejemplo Chespirito sí la pudo haber tenido. Para mí, esta serie se merece en su conjunto, si tuviera que calificar capítulo por capítulo sería diferente, pero en su conjunto se lleva un 6.5. Me parece que pues llega a una plataforma y la puedes ver en partecitas, está bien, pero también me causa algo de escozor pensar en que solamente se hace para funar a alguien. Eso no creo que sea como tan bueno, no estamos en esos tiempos bárbaros de quemar brujas nada más porque sí. Entonces, bueno, ya dependerá de ti cómo la ves.